Hola amigos, muy buenas, soy Jonathan. Hablemos de la Mini-Tri de la selección ecuatoriana de fútbol sub-20 y su desempeño en la segunda fase o en la ronda final del sudamericano de esta categoría jugado en el país hermano de Colombia en este inicio del año 2023. Y bien, en el video anterior ya habíamos visto cuál fue el desempeño de esta selección, de estos chicos de Jimmy Brandt en la primera fase de este torneo. Y comentábamos que jugaría la segunda ronda y en esta segunda ronda, en esta ronda final del Sudamericano Sub-20, Ecuador se enfrentaría a las mejores selecciones de esa primera ronda, que serían del grupo A, las clasificadas Brasil, Colombia y Paraguay, y del grupo B, al cual pertenecía Ecuador, la misma Ecuador y las selecciones de Uruguay y Venezuela, que habían sido las que mejor desempeño habían tenido, las que, mejores puntuaciones habían tenido en esa primera ronda. En esta segunda ronda, insisto, Ecuador comentamos que debía elevar un poquito su nivel para poder competir, ya que en la ronda anterior, como vimos en el video, insisto, había dejado mucho déficit y había logrado clasificar a esta segunda ronda con bastantes apuros. Era la selección con menos puntaje y con peor fútbol, por así decirlo, de las 6 clasificadas. Debía dar un salto de calidad y mostrar un mejor fútbol, un mejor desempeño para poder realizar algo importante como clasificar al Mundial y a los Panamericanos que se jugarán en los próximos meses. Entonces vamos a analizar muy brevemente los 5 partidos que Ecuador tuvo que disputar en esta segunda ronda para luego hacer un resumen bastante global de lo que ha sido el desempeño, insistimos, de esta Mini-Tri. El primer partido de esta segunda ronda, Ecuador se enfrentaría a una de las favoritas al título como la selección de Brasil, y el resultado fue de 1 para Ecuador, 3 para Brasil. Mencionar en este partido que los primeros 2 goles de Brasil vienen tras errores claros y flagrantes de la saga ecuatoriana. El primero, recuerdo muy claramente una disputa entre el delantero brasileño y Castillo, el mediocentro defensivo de la Tri, en la que disputan, pierde Castillo, vuelve a ganar y cuando ya tenía prácticamente el balón ganado, vuelve a perder. La insistencia del delantero brasileño para disputar ese balón logró que se haga con él y la defensa reculando en lugar de salirle, achicarle, le permiten que saque un tiro muy fuerte, raso, hacia el arco de Napa, que no pudo hacer absolutamente nada para parar ese gol. Un gol que realmente yo creo que se podía haber evitado, un fallo muy claro de Castillo en la jugada concreta contra el delantero y de la selección al no salirle antes a achicarle. Si se ve en la foto del gol, sale el delantero brasileño contra los 4 defensas ecuatorianos y el mediocentro defensivo 1 contra 5 y al final termina anotando el ariete de la canaliña. Ese fue el primer gol. Ecuador empezaba mal ese primer partido. En los siguientes minutos llegaría el segundo gol de Brasil. Otro error claro de la saga, en este caso el defensa central Mina intenta achicar un balón que lo sobra totalmente y deja prácticamente al delantero brasileño solo contra Napa, que tampoco pudo hacer absolutamente nada en ese 2-0 para la selección brasileña. Ecuador empezó a sentarse ya en la segunda parte, empezó a tocar, Brasil ya le cedía un poco más de terreno, un poco más de balón, estaba ganando cómodamente y Ecuador en una jugada de esas que ya empezaba a asomar hacia la portería brasileña, logra un centro atrás, Cuero dentro del área logra rematar, ataja el arquero y en el rebote González desde un poquillo más atrás, desde el punto de penalti aproximadamente, logra batir al guardameta brasileño. Ecuador se estaba viniendo arriba y estaba no generando ocasiones claras, pero estaba proponiendo más fútbol, estaba asomándose un poco a las inmediaciones del área brasileña y se estaba notando cierto sabor a empate en el partido. Sin embargo, en los últimos minutos, una falta a favor de la selección brasileña colgada al área chica, sobra a todos los defensas ecuatorianos y llega el capitán de la selección brasileña y uno de los mejores jugadores del torneo, Andrei Santos, que venía a poner el 1-3 para liquidar las opciones de Ecuador para el empate y liquidar, por supuesto, el partido. Cabe mencionar que en el gol estaba realmente el delantero en fuera de juego, pero como hemos hablado en el video anterior, en este torneo no hay VAR, no hay tecnología de videoarbitraje para poder corregir esos errores arbitrales. Ya Ecuador se vio beneficiada en la primera ronda, empezaba esta segunda ronda viéndose entre comillas perjudicada por ese gol, que si no hubiera subido al marcador, Ecuador hubiera seguido teniendo las opciones de pelear ese punto al menos hasta los últimos minutos del partido. Gol de Brasil, sentenciado el partido. En el segundo partido de este torneo, Ecuador tenía que enfrentarse a la selección uruguaya,
selección que ya conocía, que le había sacado el empate en la primera ronda. En esta segunda ronda Ecuador estaba mostrando, insisto, una mejor performance que en la primera e inclusive se pone por delante del marcador ante la segunda selección favorita para el torneo, que era Uruguay. Había cosechado 10 puntos en la primera ronda y Ecuador le empezaba sacando ventaja en el partido. Gol de Medina, tiro desde raso desde fuera del área que sorprende al guardameta Charrúa y le daba ventaja a la Mini-Tri. Empezaba Ecuador, insisto, asentado en el partido muy bien, pero como ya sucediera en la primera fase del torneo y en esta segunda fase, al igual que sucedía al inicio del partido contra Brasil, otra vez los errores defensivos y en este caso un error bastante infantil. Penal a favor de la selección Charrúa, un penal bastante evitable, balón alto que viene hacia el área, el delantero de espaldas a portería y prácticamente escorado hacia el lateral del área grande, el defensa lo toca, lo empuja en el aire, el delantero pues cae y el árbitro no tiene más remedio que pitar penal. Lo hablábamos ya en el video anterior, en el partido contra Venezuela, donde Mina hace un penal igual, totalmente desafortunado, insisto, otro error bastante infantil, bastante tonto, por así decirlo, de la SAC ecuatoriana, le permitía a Uruguay poner el empate en el marcador y seguir muy vivo en el partido. Sin embargo, Ecuador siguió jugando bien, le puso cara a Uruguay, le plantó cara, por así decirlo. Ya en la segunda parte, prácticamente a 10 minutos para finalizar el partido, Ecuador se ve con la oportunidad clarísima de ponerse por delante, ya que tras una jugada del Castillo dentro del área Charrúa, el jugador ecuatoriano cae y el árbitro pita penal a favor de la Tri. Faltaban, insisto, 10 minutos para finalizar el partido. González se hacía cargo de ese tiro penal y el portero Charrúa le adivina las intenciones, se lo ataja y seguía el partido 1-1. Pocos minutos después, tras un rechace muy largo de la defensa uruguaya, balón muy alto, la defensa permite que el delantero Charrúa le baje el balón prácticamente de pecho y de cara para Luciano Rodríguez, otro de los muy buenos jugadores que deja este sudamericano, que la empala desde muy lejos del arco y la mete prácticamente por la escuadra. Napa no pudo hacer prácticamente nada. Veo yo fallo en este gol de la defensa, ya que no encimaron ni al delantero ni luego al jugador que saca el remate lejano. Insisto, Napa poco podía hacer tras ese trayazo, ese muy buen gol de Luciano Rodríguez. Ecuador perdía este segundo partido y eran 2 perdidos en este inicio de la segunda ronda. Brasil y Uruguay, si bien es cierto, eran las favoritas para ganar el torneo, pero Ecuador con 6 puntos jugados tenía 0 en su marcador. Se vendría el tercer partido ya contra la selección anfitriona Colombia en el calendario, partido que vuelve a perder la Tri, en este caso por 1-0, y el gol de la selección colombiana también viene de un fallo de la defensa de la Tri. En este caso, el central Córdoba intenta achicar un balón al delantero colombiano, que logra tocársela y lo deja prácticamente fuera de la jugada. Abre hacia un lateral, que vuelve a centrar el balón al área y lamentablemente Córdoba vuelve a salir en la foto del gol. En este caso, ese centro colgado, Córdoba intenta despejar un despeje fallido. Convierte en un autogol, 1-0 para Colombia. El marcador no volvería a variar. Si bien Ecuador intentó igualar el partido, se encimó. Colombia ya estaba un poco cansada en los últimos minutos. Ecuador, si bien es cierto, ha mostrado su mejor versión tal vez en la segunda parte de los partidos, tal vez cuando el equipo contrario ya se venía un poco más abajo físicamente. Ecuador se volvía más poderoso en ese aspecto del juego, pero nunca se llegó a concretar las jugadas, nunca llegó a tener ocasiones claras para batir al portero colombiano, en este caso, lo que ya le había pasado con Brasil. Contra Uruguay la tuvo en el penal, pero tampoco concretaba. Tercer partido de esta segunda ronda, Ecuador volvía a perder, 9 jugados, 0 puntos cosechados. Si bien es cierto, ya había jugado contra las 3 mejores selecciones del torneo, así que se vendría el siguiente partido contra la selección venezolana, selección contra la que ya había disputado un partido en la primera ronda, selección con la que ya había perdido en la primera ronda. Se verían nuevamente las caras y en este segundo encuentro con la selección vinotinto no podía empezar de peor manera, ya que un gol muy tempranero de la selección venezolana dejaba a Ecuador contra las cuerdas y sin opciones ya de disputar un puesto ni en el Mundial ni en los Panamericanos. Sin embargo, Ecuador no bajó los brazos, siguió intentándolo con muchísimos tiros desde fuera del área, muchísimos tiros desde larga distancia, con mayor o menor fortuna. Si veían la oportunidad, sacaban el latigazo desde muy lejos y en uno de esos tiros, probando fortuna ya prácticamente en el tiempo añadido del partido,
el delantero ecuatoriano Zambrano logra batir al portero de la Vinotinto, la mete por la escuadra, un trayazo espectacular que le daba el empate, el primer punto en esta segunda ronda y le daba aún opciones a la selección para poder pelear en el último partido una posible clasificación al Mundial de Indonesia que se jugará en los próximos meses. El último partido, esta vez contra Paraguay, la última bala en la recámara, los dos con opciones aún de clasificar a ese Mundial, al igual que Venezuela. Ya Brasil, Uruguay y Colombia estaban clasificados por lo que habían hecho en los 3 partidos anteriores. En este último partido, Ecuador por fin encontró el gol, por fin encontró a Cuero dentro del área, por fin lograba ganar las bandas y colgar balones con ventaja para su delantero y se demostró 2 goles de Cuero en este partido, los 2 desde dentro del área, goles de delantero al primer toque, el primero tras muy buena jugada de Erique, el lateral izquierdo, la pone atrás, remate del delantero ecuatoriano, la saca el portero y Erique nuevamente ganando ese rechace, dejándosela atrás para que Cuero de primer toque y de zurda bata al guardameta Paraní. Por la otra banda en el segundo gol, también colgado balón al área, en este caso ya a media altura, Cuero ganando de cabeza con un bonito gol, por así decirlo, de palomita prácticamente, logra batir nuevamente al portero paraguayo. Ecuador se ponía 2-0, se le veía muy claras las opciones de clasificar porque Colombia le estaba ganando a Venezuela en el otro partido que estaba disputando ese cuarto puesto. Ya para finalizar el partido pone el 2-1 Paraguay en una jugada parecida a la del gol de Ecuador, jugada por banda, centro al área. Ecuador pierde la marca, pierde la referencia de los delanteros paraguayos y logran batir a Napa. Así que los últimos minutos del partido se ponían interesantes, se ponían muy apretados porque Paraguay, insisto, también tenía opciones de clasificar. El marcador no volvería a moverse. Ecuador conseguía así su primera y única victoria en esta segunda ronda del sudamericano. Tras el empate con Venezuela, Ecuador cosecharía 4 puntos suficientes para poder clasificar a ese mundial que se jugará, insisto, en los próximos meses. Ecuador en esta segunda ronda, para mí, una actuación mejor que la primera ronda, de decirlo al menos en tema de fútbol, tema de generar ocasiones, tema de intentar ir a por la portería rival. Contra Brasil jugó una muy buena segunda parte, tal vez pudo haber rascado un empate contra Brasil, pero los errores en defensa le pasaron factura y luego no concretar arriba, por supuesto también. Contra Uruguay se empezó ganando, nuevamente un error, le concede el empate a Uruguay, luego error en el área rival, nos comemos un penal y Uruguay pues nos mata, por así decirlo, a la contra con ese golazo de Rodríguez. También se pudo puntuar más contra Uruguay. Contra Colombia, Ecuador dominó el segundo tiempo, aunque la selección colombiana pudo haber ampliado el marcador en alguna ocasión a la contra. Contra Venezuela, si empezamos perdiendo muy prontito, ya se nos vuelve muy cuesta arriba el partido y en el último minuto logramos sacar ese empate que nos permitía estar vivos para esa última jornada que contra Paraguay sí llegó el gol, sí apareció Cuero y sí se pudo conseguir esa clasificación a ese mundial. Ecuador, cuarto clasificado del torneo, se lleva un premio que, bueno, pues los chicos siempre intentan hacerlo lo mejor posible, así que un premio al sacrificio, un premio a la fe, porque a pesar de no haber hecho un buen torneo en el último partido, se logró esa clasificación, ese premio, insisto, para el trabajo de los chicos de Jimmy Brandt. Y bueno, hasta aquí este resumen del desempeño de la Mini Tri en esta segunda ronda del Sudamericano Sub-20. En un próximo video intentaremos analizar lo que dio de sí cada jugador de esta convocatoria, así como un resumen un poquito global con los números, con las estadísticas que nos deja este sudamericano para la Mini Tri. Hasta aquí este video, dejadme saber en comentarios qué les ha parecido el desempeño de la Tri a lo largo del torneo. Os leo, para mí ha sido un placer, nos vemos en la próxima. Chao, chao.